Más adelante en KTVB en español, un sacerdote de Nampa se declaró culpable de abuso sexual a un menor. Nosotros conversamos con miembros de la comunidad e iglesia, le mostramos las reacciones. Y hoy convocan un paro nacional, piden no acudir a trabajar, no ir a la escuela o de compras para protestar en las calles en contra de ICE. Nosotros hablamos con un restaurante local que decidió formar parte de este movimiento. Y condiciones secas y tiempo tranquilo, pero ¿qué significa esto para el fin de semana y más allá? Les explico en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Nos vamos directamente con la información. Esta tarde comenzamos en el condado de Cañón, donde el martes Roberto Méndez Esquivel, un sacerdote católico de Nampa, compadeció ante un juez en la corte del condado de Cañón. Gabriela López estuvo dentro de la corte y nos tiene esos detalles. Gabriela, ¿qué nos cuentas? Brenda, Méndez Esquivel, también conocido en la comunidad como el Padre Toto, se declaró culpable de un cargo de abuso sexual y muchos en la comunidad dicen sentirse traicionados, pero otros esperan que esto cause un cambio. El martes, 27 de enero, en una sala del tribunal del condado de Cañón, Robert Méndez Esquivel se declaró culpable de un cargo de abuso sexual contra un menor de 16 o 17 años. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, se retiraron 2 cargos adicionales: violación y otro cargo de abuso sexual infantil. Según los documentos judiciales, Esquivel admitió haber descargado la aplicación Grindr, donde conoció a la víctima de 16 años. El acusado confesó haber tenido actos sexuales con el menor. Esquivel, quien servía como sacerdote en la iglesia St. Paul's en Nampa, fue arrestado a finales de agosto tras una orden relacionada con estos cargos. Un arresto que tomó por sorpresa a varios miembros de la iglesia, como Sandra. Cuando se enteró uno de eso, uno sentía como mucha traición y tristeza y coraje, porque es algo que nunca esperarías que iba a pasar. Sandra recuerda a Esquivel Méndez como un líder religioso cercano a la comunidad. Él era muy buena persona, siempre se aseguraba de saludar a todos, de dar las misas todos los domingos, de preguntarles a todos cómo va su día. Y así uno lo miraba como un padre y una persona con quien pueden contar. Pero otros miembros de la comunidad, como Neri, este caso es un llamado urgente para reformar las normas dentro de la iglesia. No es la primera vez que se escucha algo así, pero sí me gustaría que las leyes del Vaticano cambiaran, que los sacerdotes, aparte de servir a Dios, realizaran su vida personal. Neri hace un llamado para proteger a los más vulnerables. Lastimosamente, las víctimas siempre son los menores de edad, que no tienen esa voz para defenderse. A pesar de la decepción, Sandra espera que este caso no aleje a los miembros de la iglesia. No son todos los padres iguales. Sí pasa mucho esas cosas, desafortunadamente, pero una persona no debe de cambiar toda tu imagen por una iglesia. Un error que cometió una persona no significa que todo es mal. Mientras tanto, Neri insiste en que las instituciones religiosas deben hacer más para prevenir estos casos. Que hubieran cambios, que tuvieran, antes de comprometerse a servir al Señor, que pasaran por algunos exámenes psicológicos. Durante la audiencia, Esquivel se dirigió al tribunal diciendo que sus acciones fueron el peor error de su vida y que en parte había ofendido a Dios y a toda su hermosa comunidad. El juicio de Esquivel fue cancelado como resultado de la declaración de culpabilidad y su sentencia está programada para el 1 de abril del 2026 a la 1:30 de la tarde.
Dentro de la corte también se encontraban varias personas de la comunidad mostrando apoyo hacia Méndez Esquivel, pero otros de la comunidad han sentido un alivio al enterarse de esto. Y una vez más, tocará esperar hasta su sentencia el 1 de abril a la 1:30 de la tarde y obviamente nosotros estaremos ahí presentes. Tendremos que ver qué pasa en esta sentencia. Gracias, Gabriela. Hoy se está llevando a cabo una huelga nacional en contra de ICE. Piden no acudir a trabajar, no ir a la escuela o de compras para protestar en las calles. Esto es para llamar atención para los tiroteos recientes que han sucedido en Minnesota. Nuestra reportera Cristian López habló con un negocio local que decidió cerrar sus puertas el día de hoy para mostrar su apoyo. Y Cristian, ¿de quién se trata? Bueno, Brenda, hablé con la dueña del restaurante Calle, que está en Nampa, y ella dice que como hija de inmigrantes era muy importante apoyar a los residentes de Minneapolis que han pasado por mucho este mes. Estefanía Mondragón asegura que ha visto el miedo que siente la comunidad de Idaho al salir a las calles por todo lo que está pasando a nivel nacional con ICE, y por eso decidió cerrar su negocio hoy y participar en la protesta que se llevó a cabo esta tarde en el Capitolio. Soy hija de migrantes, soy chicana y para mí es importante estar en solidaridad con ellos y decirles que no están solos, que nosotros hasta en Idaho y muchas diferentes partes de la nación estamos con ellos y no aceptamos estas acciones violentas que están pasando en Minnesota. Y dice que cuando publicó que iba a cerrar sus puertas para la protesta, muchos de sus clientes expresaron su apoyo durante el miércoles y también el jueves, y espera que mañana, cuando vuelvan a abrir el restaurante, también vean muchos clientes. Y Estefanía me dice que ahorita es muy importante apoyar a los negocios locales, especialmente los negocios hispanos que están siendo impactados con todo esto que está sucediendo. Brenda, regreso contigo. Gracias por su reporte. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Los próximos días vamos a ver que las condiciones no van a cambiar mucho o no van a cambiar demasiado. También viendo aquí en nuestro satélite y radar, estamos viendo que sí hay humedad que está entrando aquí hacia nosotros, pero por la alta presión que tenemos y ese sistema va a mandar mucha de esa humedad hacia el norte. Por eso es que aquí en el suroeste de Idaho no esperamos ver precipitación, ya sea en forma de nieve o en forma de lluvia. También estamos viendo dos condiciones diferentes. Aquí hacia el oeste estamos viendo esas condiciones más secas, también un poco más cálidas, pero si se va usted hacia el este, ahí es donde estamos viendo condiciones demasiadas heladas y gélidas en esas regiones. Hemos visto que también las temperaturas han bajado bastante y van a llegar a récord ya bajándose hacia el sur, llegando hacia Florida. Por eso es que también vamos a ver que muchas de estas condiciones más heladas no van a llegar hacia nosotros otra vez por este sistema que estamos viendo aquí, que está bloqueando no solo la humedad, sino que lo frío que también va a entrar. Por eso es que aquí vamos a ver este modelo a futuro donde empieza a incrementarse un poco, y aunque empieza a debilitarse este sistema, también vamos a ver que esa humedad no llega lo suficientemente sur para entrar a nuestra región. Y por eso, viendo el pronóstico extendido, lo que vamos a ver son bastantes nubes, niebla, temperaturas van a subir poco a poco llegando hacia el jueves, pero esperamos ver un poco más de ese sol, pero poco brumosa esos cielos, ya que lleguemos a los altos 40 y bajos 50 para el jueves. En temas de la economía, los residentes de Caldwell pueden haber visto un aumento en su factura de servicios públicos este otoño. Eso se debe a un ajuste de las tarifas de agua y sistema de drenaje que entró en vigor en noviembre. La ciudad dice que es para mantener a Caldwell seguro y proporcionar servicios confiables. La ciudad dice que los dueños de propiedad promedio vio un aumento mensual de aproximadamente $20 en sus servicios públicos porque están financiados por tarifas de usuario y no por impuestos de la propiedad. Aunque el nuevo alcalde de Caldwell reconoció que es lamentable aumentar las tarifas, aseguró que fue la mejor opción, ya que emitir un bono habría terminado costándoles más a los contribuyentes. Entendemos que los aumentos de tarifas son frustrantes, especialmente cuando los gastos de una variedad de cosas suben. Pero nuestra intención nunca es ser malicioso, simplemente es asegurarnos de que contamos con un sistema bueno y sólido para proporcionar ese nivel básico de servicios a la comunidad, porque no queremos llegar a un punto en que falle.
como se ve en algunas ciudades que terminan con agua contaminada. El alcalde Phillips dice que sí ha visto un aumento más de $30, que llame para reportarlo porque su sistema de agua puede tener una fuga. Dice que no tiene intención de aumentar las tarifas durante sus próximos 4 años. Esta semana, el Departamento de Salud del Distrito Suroeste emitió una alerta a los padres de estudiantes en el distrito escolar de Valley View después de que se confirmaron 2 resultados positivos de sarampión entre los estudiantes. Expertos en salud dijeron que un niño no vacunado del condado de Cañón fue expuesto al virus durante un viaje fuera del estado. El niño asistió a la escuela secundaria Valley View el 9 de enero y un miembro de la familia asistió a la preparatoria Valley View el 20 de enero antes de desarrollar síntomas. Funcionarios de salud aseguran que el sarampión es altamente contagioso y los niños y personas mayores están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad. La enfermedad comienza con la gripe antes de que los síntomas pueden aparecer días después. El peligro en contratar el sarampión es que en algunos casos, como una persona en cada 20 personas, le puede empezar una complicación como neumonía. En casos más raros puede ser una inflamación del cerebro. También tienes que tener cuidado con las mujeres que están embarazadas y en casos muy, muy raros, si hay muchas complicaciones, hasta la muerte es posible. Funcionarios de salud dijeron que si usted cree que su hijo tiene sarampión, no lo deje asistir al público y consulte a su médico urgentemente. Además, recuerde que puede vacunarse contra el virus de sarampión en cualquier momento y para más información sobre el virus y dónde puede vacunarse, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. A partir del 1 de febrero, los pasajeros de avión sin una identificación Real ID enfrentan una nueva opción en los puntos de control de la TSA, incluyendo los del aeropuerto de Boise. Los pasajeros que no tengan una licencia compatible con Real ID o otra forma aceptable de identificación aún podrán viajar en avión, pero les va a costar un poquito más dinero. El nuevo programa de la TSA llamado Confirm ID permite a los viajeros verificar su identidad mediante un proceso alternativo por una tarifa de $45. Los funcionarios de la TSA dicen que el programa está diseñado para mantener el flujo de pasajeros mientras refuerzan la importancia de actualizar a una identificación Real ID. Para nosotros, la verificación de identidad es fundamental y queremos asegurarnos de que el sistema nunca se vaya completamente desde el punto de vista de la seguridad, pero también queremos garantizar que los pasajeros tengan una experiencia sin contratiempos. Existen costos administrativos y costos tecnológicos asociados con asegurarnos de que podamos identificar quiénes son las personas, por lo que hay un costo ligado a la operación continua del programa. La agencia insta a los viajeros a revisar su identificación desde ahora para evitar retrasos y costos adicionales en el aeropuerto. Y nuevamente esta opción entra en vigor el domingo 1 de febrero. Bienvenidos a esta edición de Deportes y es el final de la temporada que ha llegado para el baloncesto femenino de preparatoria, pero la emoción apenas comienza. El torneo por el título de distritos está a la vuelta de la esquina y aquí les traemos lo mejor de lo que dio la temporada y todo lo que está por venir. Es muy diferente, básquetbol es muy difícil. Muy diferente. Es muy competitivo, creo que es algo como especial. Más difícil porque todos están competitivos y todos quieren ganar.
aprendido mucho y creo que eso para mí es especial. Hoy se cierra con toda la temporada 5A y estaremos actualizando el cuadro de torneo y enfocándonos de lleno en los grupos de 6 y 5A. Los resultados oficiales los tendremos el próximo martes. Ya mero llega el día, el San Valentín está a la vuelta de la esquina. Los clásicos dulces de San Valentín están poniendo muy reales con sus mensajes, así como están viendo en su pantalla. Los Sweethearts, ese dulce, ahora traen mensajes como comparte la contraseña, divide la renta y hasta cocinamos para dos. ¡Wow! Todo muy romántico, me imagino que a la gente le gustaría a ver quién les va a dividir la renta, pero una versión totalmente diferente. Muchos llaman esta versión económica y tranquilos, los clásicos como Cásate conmigo todavía vienen en las cajas por el amor, cambio, pero el dulce se queda. Sí, pero imagínate si no sabes este nuevo mensaje, agarras una caja, se lo llevas a quien... Y alguien lo lee y dice, divide la renta. ¿Y por qué vamos a dividir la renta? ¿Qué me quieres decir con esta? Pero lo uno es a ver si alguien lo puede traducir y le dice, ¿qué es lo que dice esta? Es quiero los clásicos yo. Bueno, pero más allá del mensaje, es importante porque así eres mejor con tus finanzas y todo eso, con este mensaje de dulces. Ya si uno quiere que el esposo o la esposa cocine un poquito más, ya le da el dulcecito, con más amor, con más amor. No, yo lo aventaría, yo dijera no. No. ¿Y si te dan uno a ti? No sé, yo me lo como sin leer lo que dice. No te importa el mensaje. Bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y asegúrese de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en Español.